El tema que vamos a tratar hoy es el análisis de señales electroforéticas. Y estas señales se producen en un equipo de electroforesis capilar que trabaja de la siguiente manera. Se coloca un capilar sumergido de sus extremos en un líquido, y en ese líquido se coloca una diferencia potencial del orden de las decenas de los kilovoltios. Eso hace que una muestra química que uno coloque en ese capilar, que es de un diámetro muy pequeño, del orden de los micrómetros, se desplace y se separe. Sus componentes principales se separan y van pasando a distintas velocidades por un detector. El detector pasa esa señal a una computadora y podemos ver en la computadora un electroferograma, que es una señal que indica la concentración de cada una de las sustancias que componen de esos subcomponentes que forman a esa sustancia química que estamos analizando. Entonces, la presentación trata del análisis de esta señal. Aquí un poquito más específico cómo se obtienen esos electroferogramas con los que hemos estado trabajando en el posgrado. Aquí van las moléculas dentro del capilar. Aquí ven el diámetro del capilar es de 25 a 100 micrómetros para que ocurran estos fenómenos, que con esa diferencia potencial se separen las moléculas de acuerdo a su relación carga-masa. Las moléculas van etiquetadas con una sustancia fluorescente, y esa sustancia fluorescente se excita con un láser. Luego de que se excita, ella emite una luz, una radiación que es detectada, y de esa manera, dependiendo de la cantidad de luz que se detecte, sabemos la cantidad de sustancia que está pasando en ese momento por el sitio donde está el detector. Esto se llama detección de fluorescencia inducida por láser. Y la mayoría de las señales se obtienen de unos ratoncitos con los que se hacen experimentos, y se introduce una cánula en una parte específica del cerebro de la rata y se hacen experimentos. Se obtienen unas muestras del orden de los nanolitros de algunas partes del cerebro, y esa sustancia es la que se analiza con este procedimiento de electroforesis capilar. Entonces el proyecto empezó tratando de reconocer patrones en esos electroferogramas, unos patrones de pico. Por ejemplo, visualmente nosotros aquí vemos un patrón de pico, donde hay dos picos que están un poco juntos, hay otro que está separado y luego hay uno más grande. Hay que enseñarle a la computadora a que reconozca ese patrón en otros electroferogramas, que puede ser producto de analizar la señal en la misma parte del cerebro de otro ratoncito. Debe dar un patrón similar. Y uno quiere medir las alturas de esos picos, porque esas alturas están relacionadas a la concentración de los componentes en esa sustancia química que estamos analizando. Y uno quiere ver cómo varían esos componentes químicos a lo largo del experimento. Entonces, la dificultad principal, aquí hay dos patrones, o sea, es el mismo patrón en dos electroferogramas distintos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que los picos no mantienen su altura entre dos electroferogramas. Por ejemplo, aquí estamos superponiendo esos dos patrones y vemos que este pico sí mantiene la altura, pero estos no. Y el azul con el rojo, tampoco mantiene su altura. No solamente no mantiene su altura, sino que el tiempo de la aparición del pico también es distinto. Ven que si tratamos de superponer los dos patrones, aquí se superponen estos dos picos porque se hizo así para que se superpusieran, y no coinciden estos dos. Entonces uno no puede decirle a la computadora, hacer un programa y decirle medir la sustancia que está en tal tiempo en específico, porque no se sabe en qué tiempo va a salir el pico. Entonces el problema es cómo hacer para medir esos picos automáticamente en 100 electroferogramas o 200 electroferogramas, y que la computadora pueda detectar qué pico es cada cual y que lo puedan medir. Aquí tenemos otro ejemplo del mismo patrón en 4 electroprogramas distintos. Supongamos que queremos a lo mejor medir una sustancia de estas tres que están aquí,
A veces esa sustancia está en alta concentración y puede opacar o tapar a las otras dos sustancias que estaban al lado. Se van a presentar varios problemas a resolver en esta tarea, ¿no? Entonces, una forma de atacarlo es hacer el procesamiento por transformada Wave. Y ese procesamiento consta de la aplicación de varios filtros a la señal. Aquí está la señal de entrada, y se aplican varios filtros, y las salidas de esos filtros van a representar distintas características de esa señal, unas características de baja frecuencia o de alta frecuencia. Hay filtros, los filtros H aquí dan salidas que son de baja frecuencia, y los filtros G dan salidas que son de alta frecuencia. Con una combinación de todas esas señales que salen de esos filtros, yo puedo representar a la señal y puedo ver a distintas resoluciones la señal. Igualmente, después de que yo tengo la señal descompuesta, la puedo hacer pasar por un proceso inverso y puedo recuperar la señal original. Entonces, ese tipo esa lógica se utiliza para, por ejemplo, para quitar el ruido. Aquí vemos la señal ruidosa, aquí vemos la señal con menos ruido y con menos cantidad de muestras. Que este simbolito que está aquí significa que se van haciendo un submuestreo de la señal y se va quitando, se va dejando una muestra así, una no, así, una no, cada vez que pasa por un símbolo de esto. Entonces puedo tener varias versiones de la señal en las salidas de esos filtros de la señal original. En el nivel 4, después de que ha pasado por 4 filtros de aproximación, puedo tener una señal con menor cantidad de puntos y con menos ruido. Si sigo avanzando en los niveles de descomposición, aquí tengo una versión de la señal a menor resolución, mucho menor resolución que esta, en la que todavía se observa la forma de la señal, pero ya no es tan exacto. Por ejemplo, aquí no puedo ver que hay 3 picos, como es en la forma original. Entonces hay que saber hasta qué resolución llegar para saber si es útil trabajar esa resolución. A lo mejor trabajar esta resolución, que es el nivel 8 de resolución, ya no nos es útil porque no vemos una resolución tan baja que tenemos muy pocos puntos y no vemos cada uno de los picos. Esta puede ser una buena resolución porque no saturo la computadora con muchos puntos para trabajar y sigo manteniendo la forma de los picos. También aquí se pueden observar, en la lámina pasada vimos las aproximaciones, aquí vemos los detalles, que son las salidas de los filtros de detalles o de alta frecuencia. Entonces podemos obtener en la salida de esos filtros lo que es el ruido y podemos quitarle esos detalles a la señal y dejar a la señal sin estos detalles que son puro ruido, y de esa manera hacemos el proceso de limpieza del ruido o eliminación del ruido. Aquí tenemos una versión bastante tosca en el nivel de descomposición 7, pero que me sirve para hacer un análisis automático para ver en dónde comienza la señal, para no perder recursos de la computadora trabajando en esta zona que no hay picos. Entonces esta versión me sirve para detectar dónde es que comienzan a aparecer los picos. Puedo detectar con ese mismo sistema de procesamiento wavelet, puedo detectar dónde hay saltos bruscos para incluir esa información en todo el procesamiento que se va a hacer y decirle a la computadora cómo hacer para tratar los sitios donde hayan saltos bruscos, porque eso es algo que limita el procesamiento que se puede hacer. Hay un problema que se presenta en este tipo de señales, que son la línea base. Esta línea en la que están montados los picos, que se produce porque se pega el material a las paredes del capilar y luego ese material se va soltando de las paredes y va causando esa fluorescencia que no es lo que uno quiere medir. Eso también hay que analizarlo, procesarlo automáticamente y quitar esa línea base. Entonces se puede hacer un algoritmo para que reconozca por dónde va toda la línea base, se le resta esa línea base a la señal y debería quedar la señal como aquí arriba, lista para uno medir la altura de los picos. Si uno mide la altura de los picos aquí, con este piquito por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero medir la altura de este pico, la computadora me va a dar es el valor que tiene aquí. Este valor es de 80, ¿verdad? Más o menos, entre 60 y 80.
Pero una vez que yo elimino la línea base, entonces ya veo cuál es la verdadera altura de ese pico. Ese pico tiene una altura aproximada de 20. Entonces aquí tenemos la ganancia de hacer este preprocesamiento de la señal. Esta señal tiene menos ruido y tiene menos señales, es decir, menos número de muestras, más óptimo para trabajar en la computadora, y no tiene la línea base. Pero en esa corrección de la línea base podemos cometer errores. Por ejemplo, este algoritmo que corrigió la línea base la detectó mal, detectó que la línea base pasaba por este pico y al restar la línea base de la señal se comió ese pico. Entonces también hay que tener cuidado en esos errores que se pueden cometer en el procesamiento. Entonces, bueno, la idea es que la señal original es la azul y terminamos con una señal roja donde se han eliminado los saltos, ya no tiene línea base, tiene menos ruido y hay menor cantidad de datos. Todo eso es preprocesamiento o acondicionamiento de la señal. Luego, en esta investigación pues se usa unos conceptos traídos de la bioinformática que tienen que ver con la programación dinámica. La programación dinámica trata de resolver problemas complejos separando los problemas en problemas más pequeños de la misma naturaleza y resolviendo cada uno de esos subproblemas más pequeños. Entonces se usa mucho para hacer alineamiento de secuencias de ADN o de aminoácidos. Por ejemplo, aquí tenemos un alineamiento global que es tratar de alinear dos secuencias de letras, de caracteres. Las dos secuencias no son exactamente iguales, entonces el algoritmo detecta dónde tiene que abrir un hueco para poder que cuadre esta T con esta, por ejemplo. Aquí tiene que abrir dos huecos para que cuadre esta T con esta y esta C con esta. Y esta C con esta C. Uno asigna las penalizaciones al algoritmo. Uno le dice por cada hueco que introduzca, eso tiene una penalización de 3. Cada vez que se extienda un hueco tiene una penalización de 1, por ejemplo. Cada vez que haya una coincidencia de una letra con otra que es la misma, eso tiene un premio o un score de 8 puntos. Y cada vez que se alinea una letra con otra que no es la que le corresponde, eso tiene una penalización de menos 2. Entonces son parámetros que se le ajustan al algoritmo para que el algoritmo busque cuál es el mejor alineamiento que puede conseguir entre dos cadenas de caracteres. Este es el alineamiento global, que es entre dos secuencias de caracteres completas, y también existe el alineamiento local, que es buscar una cadena más corta dentro de otra más larga. Entonces la computadora va a buscar cuál es el sitio de la cadena larga donde mejor cuadra la secuencia corta, y va a tener que a lo mejor hacer una no coincidencia de algunas letras, insertar un hueco en algún sitio de cualquiera de las dos cadenas para lograr cuál es el mejor alineamiento. Entonces, de acuerdo a estos puntajes que nosotros le damos, él calcula todos los posibles alineamientos y escoge cuál es el mejor. Esto nosotros lo vamos a usar para buscar los patrones en el electrocardiograma. Para eso vamos a codificar la señal en letras. Para aprovechar ese algoritmo, codificamos la señal en letras. Por ejemplo, donde la derivada sea positiva, donde la señal vaya subiendo, lo codificamos como una M. Donde la señal va bajando, lo codificamos como una P. Y la altura de los picos, por ejemplo, este punto, donde tenemos este pico, esta altura corresponde a una D. Entonces de esa manera estamos cuantizando los valores de los picos. Este pico, por ejemplo, que está aquí, lo vamos a codificar como una G. Entonces viene subiendo, derivada positiva, G, derivada negativa, H, porque la altura de este pico es muy pequeña. Aquí tenemos una D, porque la altura de este pico está por aquí. Los picos más altos van a tener una letra A. Bueno, de esta manera vamos a pasar todas las señales, las vamos a pasar a cadenas de caracteres para luego aplicarles el alineamiento con programación dinámica. Tenemos que definir una matriz que diga que, por ejemplo, cuando coincide cuando el algoritmo alinea un pico grande con otro grande, le dé un pico grande con un pico grande, le dé una puntuación de 24. Un pico un poquito más pequeño con uno más pequeño
B con B también 24. Cada vez que alinee un pico con uno de su mismo tamaño, eso tiene un puntaje alto. Si alinea un pico grande con uno un poquito más pequeño, bueno, ya eso tiene un puntaje un poco menor, pero positivo. Ahora, alinear un punto donde va subiendo la señal, que está codificado con una M, alinearlo con un pico, con un punto donde es un pico, eso tiene una penalización de -2. Utilizando esta matriz, el algoritmo encuentra cuál es la mejor manera de juntar dos señales, de manera que se alinee un pico con un pico, una parte donde está bajando la señal se alinee con otra parte donde está bajando la otra señal, y de esa manera pueda alinear todos los picos. Por ejemplo, aquí se ve la utilidad. Nosotros estamos buscando este patrón, el patrón azul lo estamos buscando en esta señal roja. Aquí yo escojo el patrón que voy a buscar y ella lo va a buscar en esta señal. Entonces lo encuentra aquí. Aun cuando esta señal aquí está grande, este pico aquí está grande y este pico aquí está pequeño, él logra detectar ese patrón. Esa es la utilidad. Para poder alinear este patrón con este, se hizo necesario que automáticamente la computadora insertara unos huecos aquí, insertara un hueco aquí para poder estirar la señal roja y que cuadraran pico con pico. Por ejemplo, F con G, F que está codificado esto y G que está codificado esto, se alinean aquí. Toda la parte donde va bajando la señal, que es P, se alinea con la parte donde va bajando la señal. Se abren unos huecos aquí para poder que cuadre este pico que está aquí con este pico que está aquí, que sería una B con una H. Esto lo hace, todo este alineamiento lo hace automáticamente el algoritmo de programación dinámica de alineamiento local o alineamiento global, cualquiera que se esté usando. Aquí tenemos un caso extremo, por ejemplo, en que la señal azul era muy corta, o sea, dura menos en el tiempo en pasar por el capilar, y entonces el algoritmo tiene que insertar bastantes huecos para poder hacer cuadrar unos picos con otros. Lo que se encontró es que mientras más corto es el patrón que se está buscando, más posibilidades de falla hay en que se encuentre el patrón adecuadamente. Entonces, mientras más picos, aquí con 4 picos se tiene un 65,3% de exactitud en la ubicación del patrón. Mientras que si se ponen bastantes picos, lo hace mejor, alinea un pico con el que le corresponde. Cada pico del electroferograma lo alinea adecuadamente. O sea que se obtuvo como conclusión aquí que era mejor utilizar alineamiento global en vez de alineamiento local. Aquí tenemos otro aspecto, que es que por qué los picos salen en forma de gaussiano, y es porque existe la difusión adentro del capilar. Esta es la sustancia que va corriendo dentro del capilar, que se va moviendo, y hay un punto donde hay mayor concentración. Ese punto donde hay mayor concentración pues equivale al pico, y a los lados del pico son los puntos donde hay menor concentración de la sustancia. Por eso es que sale en forma de gaussiana los picos. Entonces uno puede modelar, en vez de guardar esta señal que tiene 1500 punticos, 1500 puntos que la definen a esa señal, yo puedo guardar los parámetros de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 gaussianas. Cada gaussiana uno la define con 3 parámetros: parámetro de la ubicación, del ancho y la amplitud de esa gaussiana. Uno lo mete en la fórmula de la gaussiana y con 3 números uno define la forma de una gaussiana. Entonces la idea es descomponer esa señal como la suma de 6 gaussianas. De esa manera tengo que guardar 18 parámetros, 3 por cada una, serían 18 parámetros en vez de guardar 1500 puntos. O sea, esa también va a ser una utilidad. ¿Cómo buscar las gaussianas que sumadas me representen a la señal? Es una descomposición en suma de gaussianas. Se hizo buscando la segunda derivada de la señal que estoy analizando. La señal es la azul, yo quiero conseguir las gaussianas que la forman. O sea, al azul yo le saco la segunda derivada y me da estos cambios, estos cruces por cero, estos 3 cruces por cero que tiene aquí, me define
dónde están ubicadas las gaussianas y me da información más o menos del ancho de las gaussianas. Eso lo voy a necesitar para hacer el proceso de optimización en el que la computadora va a ir variando. Vamos a suponer que de esta señal yo consigo que eso lleva 3 gaussianas que están ubicadas en la posición 36, 50 y 63. Ahora la computadora tiene que variar la ubicación de esas gaussianas, su ancho y su amplitud, y buscar esos 3 parámetros para cada uno, para cada una de las gaussianas, esos 3 parámetros óptimos, de manera que cuando yo la sume me dé la señal que yo estoy analizando. Aquí hay un ejemplo, la señal que se está analizando es la azul, se hizo la descomposición en gaussiana y una vez que se suman esas gaussianas da la señal roja. Se ve que la señal roja es muy parecida al azul. Eso quiere decir que las gaussianas que nosotros conseguimos sí representan bien a la señal que estoy analizando. Aquí está la ecuación de las gaussianas, una amplitud, una ubicación de la gaussiana. Cada una de las gaussianas tiene la amplitud, la ubicación y el ancho de la gaussiana. Y yo voy a aproximar a la señal como una suma de varias gaussianas. ¿Cuántas gaussianas? Las que me dé el análisis de la segunda derivada. Otra de las razones, o sea, por las que se hace la descomposición de gaussiana es que a veces hay dos sustancias que están muy pegadas y se comete un error al medir la altura del pico directamente encima de la señal. Por ejemplo, aquí si nosotros medimos la altura de este pico como si fuera 0,125, es un error porque en realidad en este punto está la contribución de la gaussiana grande, que es esta que está aquí, y está la contribución de la gaussiana de al lado. Realmente lo que uno quiere medir es la gaussiana que está aquí y su altura es esta que está aquí. Esta altura es producto de hacer la descomposición en gaussiana. Uno buscó cuál es la altura de esa señal, de esa sustancia, que combinada con esta grande me da esta altura que está aquí. Esta es la medición corregida. Entonces esa es otra virtud de hacer la descomposición en gaussiana. Bueno, aquí es un ejemplo de que a veces la forma de la gaussiana no es exacta. O sea, lo que se recoge del aparato no es exactamente una gaussiana. Por ejemplo, aquí tenemos lo que se recoge del aparato a veces es esta señal de punticos azules y está como doblada hacia el lado derecho. Aquí intentamos aproximarla a una gaussiana con su amplitud, su ubicación y su ancho, y no fue posible. La computadora trató de ajustarla lo más posible y ve que no se ajusta porque es que realmente no es una gaussiana perfecta. Entonces aquí está cómo se ajusta otro modelo en el que se separa la exponencial en dos exponenciales y ahora la computadora busca el valor de h y el valor de t1, el valor de t2, el valor de p y de k para ajustarlo a esta forma de onda. Este es un ejemplo de cómo hacer el modelado de esa señal. También se puede modelar otros comportamientos. Por ejemplo, aquí esta gaussiana sube y después se queda un rato arriba mientras se va soltando el material de las paredes del capilar y queda esa forma. Esa forma se puede modelar con esta ecuación que está aquí, con varias exponenciales y varias alturas, varias ubicaciones, varios coeficientes de la velocidad con que cae la señal y todo eso. Esto es acerca del algoritmo de optimización, ese algoritmo que utiliza la computadora para buscar los parámetros que representan a cada una de las gaussianas. Eso no vamos a entrar, se llama región de confianza. Hay otro que se llama Levenberg-Marquardt y se probó con esos dos algoritmos, resultó mejor el de región de confianza. Entonces, si nosotros agarramos varios electrofluorogramas que trataron de alinearse a un patrón que se escogió, si los vemos antes de alinearlos, codificado la altura de los electrofluorogramas con colores, por ejemplo, fíjense aquí en esta barra que las alturas rojas son más altas y lo que está en azul es más bajito, y aquí están colocados varios electrofluorogramas, 23 electrofluorogramas. Originalmente están así. Luego el proceso de alineamiento uno puede ver cómo coincide
cómo coinciden los picos. En este caso, este pico que está aquí es este que estamos viendo aquí en varios electroferogramas. Este pico que está aquí lo estamos viendo aquí a lo largo de todos los 23 electroferogramas. Entonces ya puedo hacer mediciones exactas de un pico en todos los electroferogramas y puedo hacerle seguimiento a una sustancia en particular a ver cómo varía esa sustancia en todos los electroferogramas. Esa es la ventaja. Miren aquí cómo originalmente es casi imposible que la computadora pueda hacerle seguimiento a un pico porque los tiempos de aparición de los picos y las alturas son distintos. ¿Ves? Eso en 3 dimensiones se ve mejor. Aquí están los electroferogramas originales y luego del alineamiento ya uno puede hacerle seguimiento visual a cada uno de los picos y ver dónde varían, identificar cada uno de los picos. En cambio así no, así es muy difícil hacerle seguimiento a la altura de un pico en varios electroferogramas. Este es un ejemplo de una sustancia que en varios electroferogramas fue aumentando, aquí llegó al máximo y aquí empezó a bajar. Entonces, este tipo de análisis es muy útil porque si uno se pone a ver las señales cada una por una, es muy difícil que el cerebro reconozca que uno de esos picos empezó a variar. En cambio, si uno tiene la imagen así como es, fácilmente se da cuenta cuál es el pico que está variando, cuál es el pico que está aumentando su amplitud o disminuyendo su amplitud. Como conclusiones generales de esta línea de investigación, de lo que se ha avanzado en este sentido, es que se logró una automatización para hacer la adquisición rápida y multicapilar. Es decir, hay equipos que se están desarrollando donde se analizan varios capilares a la vez y eso va a producir muchos electroferogramas, muchas señales a analizar, que va a ser difícil que una sola persona o varias personas se dediquen mucho tiempo a medir cada uno de los picos. Por eso se hace necesario que la computadora haga este trabajo de automatización. Con la descomposición gaussiana se gana mucho en precisión de las medidas y además se comprime la información, porque acuérdense, uno en vez de guardar 1500 puntos, guardaba 18 valores, 18 números pues, que representaban a las 6 gaussianas que vimos en el ejemplo. Además tenemos mejoras en la visualización de los datos que permite descubrir más cosas, más comportamiento de esa señal. El porcentaje de detección correcto fue mayor al 80%, es decir, uno busca un patrón en un electroferograma y el 80% de las veces consigue el patrón donde visualmente uno sabe que ahí es donde está el patrón. Eso mejora bastante mientras más picos tenga el patrón que se está buscando. El tiempo de búsqueda, bueno, aquí colocamos, eso tarda minutos, la computadora tarda, porque es un proceso complejo que consume memoria y procesador, pero la computadora lo puede hacer en minutos, puede analizar 100 electroferogramas en 2 minutos, por ejemplo, mientras que para colocar una persona a que mida todos los picos de 100 electroferogramas, hacerlo detalladamente de repente le lleva varias semanas y hay que tomar en cuenta el cansancio que produce también colocar a una persona a hacer ese trabajo. En cuanto a almacenamiento de información, si utilizamos las gaussianas, en la memoria que se ocupa guardando la información, si hacemos la descomposición gaussiana, es del 0,5% de lo que se usa si no hacemos la descomposición gaussiana. El tiempo de análisis de los electroferogramas para hacer la descomposición gaussiana es un poco pesado. En el momento que se hizo este estudio, que fue hace unos 7 años, que se empezó o sea, que de estos resultados que se están reportando aquí, daban 2,75 minutos, o sea, casi 3 minutos, haciendo la descomposición de un solo electroferograma. Eso se puede mejorar con la tecnología actual. Investigaciones futuras que se pueden desprender de esta línea de investigación. Se pueden optimizar los algoritmos tanto en tiempo como en espacio, se pueden hacer más efectivos. Se puede probar diccionarios de señales, por ejemplo, una señal hecha por varios tipos de gaussianos,
Esa es una línea de investigación aparte que se llama representación sparse. Eh, También se puede probar aquí. Uno de los puntos más difíciles es el modelado y la corrección de la línea base. También se puede trabajar allí. Se puede optimizar el cálculo de los parámetros gaussianos, que ya les dije que era bastante pesado. Y se puede probar, bueno, ya se ha probado en electrocardiografía, en señales electrocardiográficas, y ha funcionado muy bien. Mientras las señales sean más periódicas y tengan más patrones más reproducibles, va a funcionar muy bien el método. En electrocardiografía funciona muy bien. Hace falta probarlo en cromatografía, fonocardiografía, cualquier otro tipo de señales donde se vea que los patrones se mantienen entre distintas señales. Bueno, ahí haremos por el foro las respectivas preguntas, dudas o observaciones que quieran hacer del tema.